Seguro que comienza a las 11:30, ¿no es cierto? Sí, en la foto de la... Escuchamos, chiquillos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: todo aquel que me da, todo aquel que me da el Padre viene hacia mí. Y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. Reflexión. Hoy celebramos el día dedicado a todos los fieles difuntos. La liturgia nos regala hoy este pequeño fragmento del Evangelio de Juan que pertenece al discurso del pan de vida. Jesús que viene a alimentar los deseos más profundos y auténticos de todo ser humano. En este contexto llegan las palabras del Evangelio de hoy para asegurarnos que Jesús no pierde ni rechaza a ninguno de los que creen y acuden a Él. La lectura de hoy nos presenta dos ideas importantes. Uno, Dios no quiere que nadie se pierda. Dos, si construimos con Jesús aquí el reino del amor, Jesús nos llevará a participar de este reino después de la muerte. Hoy elevemos una oración por los fieles difuntos. Dios de misericordia y amor, ponemos en tus manos amorosas a nuestros hermanos y hermanas que has llamado de esta vida a tu presencia. Rezamos juntos, chiquillos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad sobre la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ya, niños, a ver. Recibieron el mensaje ustedes de nosotros, ¿cierto? Esta mañana de hecho los envié. O sea, hace 10 minutos, 20 minutos. Recién. Y tienen ustedes la alternativa que. ¿A qué hora empiezan en la niega? ¿A las 11:30? A las 11. Sí, que va a llegar la cosa y a las 11:30. Y ahí empiezan a llegar los chiquillos que no vienen a la casa, ¿no es cierto? Cuentan en eso, organizaron para que tengan cada 10 minutos. Sí. ¿Sí? Tienen un turno. Sí, cada uno viene en su guión sobre. Ya. Ya. Ustedes tienen la alternativa si tienen que contestar para el teléfono, ¿sí? Sí. ¿Pero cómo para entenderlo ahí en ¿Ya? A ver, escucho bien mal. Vamos de nuevo. En el formulario me dice que pueden verlo, ¿no es cierto? ¿No? ¿No? A ver, voy a abrirlo. ¿Cómo lo hicieron? A ver. Hay doble. Ah, no, leímos dos. Leímos dos. Y cuatro, sí. ¿Y quién me
Me imagino que si ahora entran al formulario, si entran al formulario podrían verlo. En todo caso, yo traje facsímile, ¿eh? Para que lo vamos revisando. Que ahora. Yo tengo que. Perdón, ¿qué consulta tiene, chiquillos? Cuéntenme. Ya. Ya sí, vamos a revisar el facsímil y lo vamos a revisar igual que la última vez que vamos a hacer esto, probablemente, porque quiero otra vez que nos acostumbremos a ir resumiendo, ¿ya? Resumir, diríamos, cada párrafo, como ya lo hemos dicho, facilita bastante que podamos después responder de mejor forma. Lo voy a ir leyendo, dice: hoy día se acepta cada vez más el hecho de que las emociones tienen alguna intervención en las enfermedades físicas. El enfoque de la medicina psicosomática puede resumirse en el aforismo: en medicinas no hay enfermedades sino enfermos. Si yo miro eso, inmediatamente lo que podría decir y resumir ese primer párrafo es simplemente que las emociones tienen que ver con las enfermedades físicas, ¿ya? Entonces coloco al lado: las emociones intervienen en las enfermedades físicas. Lo que yo subrayé con amarillo, no se preocupen porque son parte de la respuesta, ¿no? Seguimos, dice: la tensión normal es estimulante para el organismo, pero si su... déjenme buscarlo acá mejor, para no estar vuelto. Dice, para el organismo, pero si su intensidad aumenta, aparecen síntomas como dolor de cabeza o insomnio. Incluso pueden desembocar en una crisis del tipo depresivo o angustioso, o en una enfermedad física. Según los psicólogos, todo esto está vinculado con las situaciones de vida de las personas y considerar la enfermedad como un accidente biográfico. Entonces, ¿qué es lo que voy a resumir yo? Básicamente, las enfermedades entonces están vinculadas con las situaciones de vida, ¿ya? Porque dice, la tensión es normal para el organismo, pero si la intensidad aumenta, aparecen síntomas que pueden ser angustiosos, enfermedades físicas. Es decir, hay relación entre enfermedad por una parte, ¿no es cierto?, enfermedad física, depresiones, angustia, y la situación de vida. Tercero, en su libro Anatomía de una enfermedad, Norman Cousins explica cómo venció su mal combatiéndolo con métodos no convencionales. El autor fue delegado cultural de los Estados Unidos en Leningrado y Moscú. La tensión natural de su trabajo le produjo una parálisis progresiva y muy dolorosa. Durante su tratamiento en el hospital llegó a la conclusión de que las emociones negativas y la tensión sufrida lo habían enfermado. Decidió dejar la clínica y se mudó a un hotel, donde ocupó una habitación agradable, invitó a sus mejores amigos y se esmeró en pensar solamente en emociones positivas como amor, esperanza, fe, confianza y una gran voluntad de vivir. Además, tomó varias dosis de vitamina C. 2 semanas después de este tratamiento, mejoró notablemente. Hoy es un hombre sano y sin la menor huella de una parálisis. Ahí tenemos un caso de lo que ya había señalado, ¿no es cierto?, el párrafo anterior. ¿Cómo lo puedo resumir? Cousins se recuperó viviendo emociones positivas. Básicamente eso. Se sentía mal y empezó, ¿no es cierto?,
a pensar en otras cosas, se rodeó de amigos, se fue del hospital, pensó en cosas positivas y finalmente se mejoró. Pero él, esa experiencia la hizo de sí mismo, no investigando alguna enfermedad, no, lo hizo para él y por lo que él sentía, ¿ya? Eso tengámoslo en cuenta para una pregunta que viene después dentro de las consultas que yo hice. Voy a bajar un poquito más. Dice ahora, en 1974, los investigadores de la mente descubrieron los elementos químicos que supuestamente habían facilitado la recuperación de Cousin. Encontraron que en el cerebro de los individuos en estado feliz y relajado se producían endorfinas, sustancia química del cerebro que actúa como analgésico y tiene una potencia 200 veces más alta que la morfina. Aquí tengo el cuarto párrafo, entonces, ¿qué es lo que voy a señalar? ¿Qué hicieron los investigadores? Tomaron lo que había hecho Cousin, lo investigaron y descubrieron las endorfinas. Entonces, ¿cómo lo resumo? Cuarto, el cerebro en estado feliz produce endorfinas, un analgésico más potente que la morfina. Eso es lo que está. Lo investigaron, ¿no es cierto? La persona en estado feliz produce endorfina y es un analgésico más potente que incluso que la morfina. ¿Ya? Y lo resumo al ladito. Voy al otro. Dice ahora, dos investigadores estadounidenses, Simon Ton y Stephanie Matthew, investigaron los factores psicológicos que pueden ayudar al sistema inmunológico en su lucha contra el cáncer. Mediante la teoría de la imaginación guiada, fíjense que esta es una investigación aparte, no tiene que ver con Cousin, ¿ya? Ellos proponen una teoría, la teoría de la imaginación guiada, cuidado, no hay que confundir. Por lo tanto, dice, mediante la teoría de la imaginación guiada, han ayudado a los pacientes a sanarse pensando positivamente. O sea, más o menos lo mismo que hizo el otro. El enfermo imagina que sus glóbulos blancos luchan contra las células cancerosas y ganan la batalla. Aquí hay una diferencia, ¿ya? El otro se había, ¿no es cierto?, pensado en cosas positivas, se había rodeado de amigos, pensó positivamente. Acá, estos investigadores guían a los glóbulos blancos para que ganen una batalla, ¿no es cierto?, en este caso con la enfermedad. Estos pacientes que además están sometidos a tratamientos convencionales, de todas maneras el tratamiento sigue, experimentan una mejoría 2 veces mayor que de las que solo reciben el tratamiento clásico. También se descubrió que mejoran más rápido los pacientes más imaginativos. O sea, el tipo que tiene mayor imaginación puede mejorar más rápido todavía. Estas pruebas hacen pensar que no es la enfermedad en sí la que ataca, sino la forma en que la persona enfrenta el acontecimiento de su vida. Si hay seguridad y una actitud optimista ante cualquier evento, el individuo será sano y feliz. ¿Cómo resumo entonces? Dos investigadores, no necesito nombrarlo porque sé que si me preguntan por ello, inmediatamente voy a recordar cuáles eran los nombres, entonces no necesito resumirlo, ¿ya? Reitero, es fácil de recordar dónde estaban los investigadores. Entonces, ¿qué es lo que coloco yo? Dos investigadores señalan que pensando positivamente, los enfermos experimentan mejor o mayor mejoría. Y esa es llamada, si alguien quiere complementarlo, imaginación guiada, ¿ya? Voy al sexto. Sin embargo, no todo el mundo es así, ¿ya? O sea, aquí no es para todos. No todos podrían pasar a hacer esto. Por lo tanto, frente a estados de tensión, de depresión, sobrecargas psíquicas o enfermedades orgánicas, o sea, si alguien está enfermo, por ejemplo, quizás de la vesícula, alguien está enfermo del estómago, del corazón, esta cuestión no corre, ¿ya? Enfermedades de carácter orgánico o psicosomático, la persona debe tratarse. Por lo tanto, ¿qué coloco yo en las enfermedades? Ahí. En las enfermedades orgánicas y psicosomáticas, esto no funciona. O sea, dejémoslo claro también, ¿no es cierto? Vamos ahora al último. Dice, los psicólogos enfatizan el conocimiento de sí mismo. Déjenme bajar esto. Los psicólogos enfatizan el conocimiento de sí mismo, pues al hacer consciente lo inconsciente, que es lo que nos arrastra y maneja en la vida, haciéndonos caer en la angustia,
Y conociendo los mecanismos que determinan nuestra conducta y personalidad, viviremos una existencia fructífera, sin enfermedades ni conductas inadecuadas. O sea, en el fondo, yo lo resumo, conociendo nuestros problemas y nuestra conducta, el problema que tengo, ¿no es cierto?, mi forma de ser, voy a vivir bien, voy a vivir mejor, feliz, si se quiere. ¿Ya? Con eso ya tengo armada la estructura, el esqueleto de todo mi párrafo. ¿Por qué tomé este párrafo? Porque fue uno de los que más se equivocaron otra vez. ¿Ya? Por lo tanto, vuelvo a insistir, si yo resumo, va a ser mucho más fácil desarrollar las preguntas que se plantean. Vamos bien. Voy a ir bajando. Voy a ir con las que tengo marcadas con verde, que son las que más se equivocaron ustedes. Después podemos revisar el resto, no hay ningún problema. Y después también les voy a dar la clave. ¿Ya? Dice en la 47, viviremos una existencia fructífera. A ver, chiquillos, fructífero significa que es productivo, que produce frutos. Eso es fructífera, ¿ya? Pero evidentemente que aquí no se refiere a que el tipo que se sana, que piensa positivamente, va a ser un tipo productivo en el plano laboral, en el plano ocupacional, en el plano biológico. No, no es esa la idea. No está tomado fructífero como aquel que produce frutos, que es lo que significa. Fructífera viene de aquí, fruto, producir frutos. No está tomado como productivo. Ahora, si yo pienso en beneficioso, que fue lo otro que contestaron muchos y que contestaron mal, beneficioso significa que saca un beneficio para alguien, es decir, que alguien recibe algo. Y aquí se trata de él, no que otro reciba su beneficio, que él reciba, qué sé yo, una consecuencia del que piensa positivo. No, el que piensa positivo, ¿qué es lo que hace en definitiva? Vive bien él, no otra persona. No hay otro que reciba el beneficio. Por lo tanto, no puede ser una existencia beneficiosa. ¿Beneficiosa para quién? ¿Para otros? No para él. ¿Qué es lo que va a vivir simplemente? Una existencia feliz. O sea, va a estar mejor. Yo no quise colocarme incluso aquí en el resumen para no inducir la respuesta. Pero conociendo nuestros problemas y nuestra conducta, manejando positivamente, ¿no es cierto?, los problemas, positivamente nuestra conducta, vamos a vivir felices o vamos a vivir mejor. Entonces la idea de fructífera no apunta a productivo, reitero, apunta solamente a la idea, vamos a vivir felices. Voy a vivir feliz. Vamos. Voy primero con las que más se equivocan, ¿verdad? Dice ahora, voy con las 50. ¿Qué relación hay entre los pensamientos positivos y las endorfinas? Fíjense aquí lo que tenemos. Cuando yo pienso positivamente, ¿no es cierto?, lo que ocurre es que en mi cerebro yo desarrollo endorfinas. Dice las 50, dice, las endorfinas son las cuales las emociones posibilitan, dicen ustedes, generar las endorfinas. A ver, cuando yo digo las emociones posibilitan generar las endorfinas, está correcto, pero el problema es el siguiente. Si yo pienso negativamente, ¿genero endorfinas? No. O sea, siempre y cuando yo dijese las emociones positivas posibilitan generar las endorfinas, eso sería correcto. ¿Ya? Si lo miramos, está en el párrafo cuarto. Ahí está. Voy a ir hacia arriba. Perdón, voy a ir. Ahí. Entonces, está ahí también el comentario. Este era la 50, me corrí ahora. Sí, espera un poquito, me corrí con la alternativa abajo. Enseguida doy la, maestre, voy dando la clave, Prefiero que ojalá siga la explicación.
Ahí está. Ya. Sí. Entonces, vuelvo a reiterar, si miramos la 4, yo había resumido lo siguiente. El cerebro en estado feliz produce endorfina, ¿no es cierto? Tiene un analgésico, ahí lo tenemos, un analgésico más potente. Por lo tanto, si yo digo, ¿qué relación hay entre el pensamiento positivo y la endorfina? ¿Las emociones posibilitan generar las endorfinas? Sí, pero reitero, las emociones positivas. Por lo tanto, ¿qué puedo decir acá? Las endorfinas se producen en el cerebro de personas sin tensiones o en estado feliz o con pensamientos positivos. ¿Cuál es la diferencia entre la C y la B? Entonces, lo que acabo de señalar, que no son cualquier emociones, son las emociones positivas. Esa es la relación que hay. No es relación emoción igual endorfina, es emoción positiva igual endorfina. Por eso la otra dice, las endorfinas se producen en el cerebro de personas sin tensión. Reitero, Profe, a ver, cuéntame. Espera un poquito porque cuando estaba mirando la pregunta, Maite preguntó si la 50 era la C. Yo tengo marcado con verde las alternativas que más se equivocaron y son los errores. ¿Ya? Tengo generalmente marcado con amarillo o al lado la que es correcta. ¿Quién pregunta? profesor y Borja, es que en el segundo párrafo de ese texto sale que hay tensiones que son normales, que de hecho son estimulantes para el organismo. Ya, voy a ir al segundo párrafo. No se escucha muy bien acá, pero tú dices que en el segundo párrafo, Habla ya, de la tensión normal, o sea, y de hecho dice que es estimulante. O sea, yo puedo tener tensión y aún así estimular al organismo. claro, dice, la tensión normal es estimulante para el organismo, pero si aumenta, aparecen síntomas, aparecen problemas. No aparecen endorfinas. La pregunta aquí es pensamiento positivo y endorfina. Esa es la Pero es pregunta. que la 50 habla de que al fin y al cabo no hay tensiones. Y el párrafo 2 dice que sí puede haber tensiones, solo que si hay un exceso, puede ser perjudicial para el organismo. Correcto. Pero, Borja, vuelvo a insistir. Escucha un poquito. La pregunta está entre el pensamiento positivo y las endorfinas. Y aquí estás describiendo la enfermedad del problema. No estás hablando de la relación entre pensamiento positivo y endorfina. Y la pregunta es esa. Lo que tú estás diciendo es correcto, pero aquí no estamos hablando de endorfina, aquí estamos hablando del problema. Si hay tensión normal, hay un estímulo para el organismo. No estamos hablando de endorfina. Si la tensión aumenta, aparecen los problemas. Y aquí dice, según los psicólogos, todo está vinculado con las situaciones de vida de la persona y la enfermedad sería parte de la biografía de esa persona. La pregunta acá es, ¿qué relación hay entre pensamiento positivo y endorfina? Y la respuesta es que las endorfinas son generadas, existen, se producen cuando hay pensamientos positivos, ¿ya? O cuando por lo menos no hay tensión, como fue el caso de Cousin. Entonces, las endorfinas se producen en el cerebro de personas que no tienen tensiones, que tienen simplemente un estado de vida feliz o que por lo menos no están viviendo el problema del que son víctimas por eso mismo. Porque la tensión incluso podría ser estimulante. Pero la pregunta es entre eso y eso. Ah, ya. Es que en realidad no entendí bien lo que significaba la tensión. Lo que pasa Ahora es cacho. que perdiste de vista la pregunta. Sí. Es bien habitual, sucede a todos, ¿no? Voy a seguir todavía. Aquí hay otras que equivocaron harto. Y esta está en el párrafo 3. Miremoslo, dice, en relación con la experiencia de Cousin, ¿cuál de las siguientes opciones es falsa? ¿Cuál de las siguientes opciones es falsa? ¿Qué es lo que hizo Cousin? Miren, ocupó una habitación agradable, invitó a sus mejores amigos, o sea, eso le hizo bien, ¿ya? Le hizo bien estar rodeado de sus amigos, pensó en emociones positivas, amor, esperanza, fe, etc. Por lo tanto, parte de los buenos amigos que lo visitaron fueron también parte de la medicina, entre comillas, para él. Pero si yo digo ahora, el descubrimiento de las endorfinas permitió a Cousin una rápida mejoría, él no descubrió las endorfinas
Las endorfinas las descubrieron los investigadores que vinieron después para ver qué pasó con Cousin. Reitero, en el cuarto párrafo aparece lo que ocurrió, quiénes fueron los que investigaron esto. Ahí estamos. A ver, ellos, los investigadores, después descubrieron que se producían en estado feliz endorfinas. En estado feliz, endorfinas. ¿Qué es lo que hemos estado diciendo varias veces? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Él no descubrió las endorfinas. Él simplemente dijo, me voy a rodear de amigos, voy a pensar positivamente, me voy a ir a un hotel, no voy a estar en un hospital, y todo eso provocó, ¿no es cierto?, que a las 2 semanas se sintiera muy bien y que después ya no tuviera ningún problema. Por lo tanto, eso es lo falso, reitero. ¿Ya? El descubrimiento de la endorfina permitió... No, él no la descubrió, eso lo descubrieron después. Sigo, chiquillos, por ahora. Ahí hay otra. A ver, ¿qué pretende el autor del texto relatar en el trozo que acabamos de leer? Simplemente, podemos decir, relatar alguna anécdota. Las anécdotas son personales. Un médico tendría que haber relatado lo suyo. Y ningún médico aquí relata. Cousin no era médico. Los investigadores investigaron, valga la redundancia. No cuentan una anécdota. Los investigadores descubrieron las endorfinas. Después vinieron los otros, Simon y Matthew, investigaron, ¿no es cierto?, a través de la mente guiada para curar el cáncer. Pero en ningún caso esto es anecdótico. Anecdótico es algo que nos pasa y que nos pertenece de manera exclusiva y en forma especial. Si yo vengo al colegio todos los días, como lo hacían ustedes el año pasado, eso no es anecdótico. Pero si un día vengo al colegio y me olvido, por ejemplo, de colocarme el uniforme y me vengo con el pijama, eso podría ser anecdótico. Una anécdota es algo personal, que el individuo vive de manera especial. Y aquí no hay ninguna anécdota de los médicos, lo que hay son investigaciones. Vuelvo a reiterar, Cousin no era un embajador, era un diplomático, ¿ya?, de Estados Unidos, por lo tanto no hay una anécdota aquí de él. Y lo más anecdótico podría haberle pasado a Cousin, pero no a Matthews, por ejemplo, y a Simonton, que lo que hacen es investigar, ni tampoco los que investigaron qué pasó con Cousin. Es decir, no hay anécdota allí investigación. ¿Vamos? Sigo, avanzo un poco más. El texto leído, otra vez, ¿de qué podría ser parte? De un tratado de parapsicología. A ver, la parapsicología estudia otro campo. Aquí lo que están estudiando es relación entre mente positiva y enfermedades, ¿no es cierto?, que pudieran afectarnos. Por lo tanto, no puede ser parte de un tratado de la parapsicología, que se dedica principalmente al poder de la mente para realizar otro tipo de acciones. Aquí hay una relación directa entre la enfermedad del individuo y el pensamiento positivo que se genera en la mente. Por lo tanto, esto simplemente es un libro, podría ser parte, esto podría ser una reseña, un resumen de una divulgación científica, nada más que eso. Reitero, esto se refiere a otro orden de cosas, al poder de la mente sobre otro tipo de acciones. Y aquí lo que estamos mirando es enfermedades relacionadas con el poder, ¿no es cierto?, del pensamiento positivo. Voy a la última. Dice el aforismo, en medicina no hay enfermedades, está en el primer párrafo, sino enfermos. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, una misma enfermedad no es idéntica entonces para todos. Gutiérrez podría, por ejemplo, sanarse fácilmente si abandona esa actitud de tristeza o de infelicidad, ¿ya? Si él piensa positivo, Gutiérrez se sanaría luego. Pero si Zelaire insiste en pensar negativamente, no se va a sanar. Entonces, no hay una enfermedad que podamos tratar para todos por igual.
Lo que hay es una persona enferma, no una enfermedad común general a todos. ¿Vamos? ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. No hay enfermedades. Un mismo problema sería distinto. ¿Para quién? Para la persona que piensa positiva. Para aquel que no tiene tanta imaginación. Acuérdense que por aquí se dijo que el que más imaginación tenía, avanzaba mejor. Por lo tanto, vamos a curarnos de una enfermedad pensando positivamente, pero eso es individual. Algunos avanzarán más rápido, otros menos, y otros no pueden hacerlo. Por eso, entonces, cada individuo presenta síntomas propios. Voy a esta todavía y luego le doy la clave. A ver, ¿cuál es falsa? La teoría de la imaginación guiada se inspiró en la teoría de Cousin. No, estos van por otro lado. Perdón, ahí estoy en el título. Voy a subir un poquito el texto. A ver, ellos desarrollan independientemente una investigación. Dice, Simonton y Matthew investigaron factores psicológicos que ayudan al sistema inmunológico en su lucha contra el cáncer. Y aquí ellos no hablan de pensamientos positivos. Ellos hablan de guiar la mente. Los glóbulos blancos se enfrentan a las células cancerígenas, ¿no es cierto? Y las derrotan. O sea, consiste en que mi sistema inmunológico lo potencio luchando contra la enfermedad y ganando. Así lo plantean. Mediante la teoría de la imaginación guiada, han ayudado a los pacientes a sanarse. El enfermo imagina que sus glóbulos blancos luchan. Aquí no hay, reitero, pensamiento positivo como Cousin. Ni tampoco se nos dice que lo hayan, a partir de eso lo hayan hecho. El enfermo imagina que los glóbulos blancos luchan contra células cancerosas y ganan la batalla. Estos pacientes, que también tienen un tratamiento convencional, experimentan una mejoría 2 veces mayor. O sea, yo imagino que mi aparato inmunológico me sana y efectivamente avanzo el doble que los otros. ¿Ya? Por lo tanto, es falso pensar que la teoría de la imaginación guiada se inspiró en la teoría de Cousin. Cousin no tiene una teoría. Cousin vivió una experiencia, pero no tiene una teoría. Por lo tanto, eso también es falso. ¿Estamos? Bueno, creo que por allí eran las que más habían equivocado. Sí, correcto. Doy la clave, chiquillos, para todos. Uno bueno, para los que están en la casa también, coloquen atención. 2A, 3C, 4 dedo, 5 dedo, 6A, 7 dedo, 8 bueno, 9E, 10 bueno, 11 dedo, 12 dedo, 13A, 14 dedo, 15E, 16 bueno, 17 bueno, 18C, 19 bueno, 20A, 21C, 22A, 23C, 24E, 25E, 26C, 27E, 28 dedo, 29A, 30 bueno, 31E, 32A, 33C, 34C,
35A, 36C, 37A, 38A, 39C, 40A, 41E, 42 bueno, 43 dedo, 44 bueno, 45 bueno, 46C, 47 dedo, 48 bueno, 49E, 50 bueno, 51A, 52A, 53C, 54 dedo, 55 dedo, 56 dedo, 57E, 58 dedo, 59 bueno, 60E, 61 dedo, 62 dedo, 63 bueno, 64C y 65E. Ya. Ya. A ver si podemos ir. Ya seguimos. Vamos a ir explicando esto ahora. A ver. Vamos con el primero. Reitero que los que están marcados con verde son los que están equivocados. Dice, ¿cuál es el sentido que adquiere la expresión considero el cine como un púlpito? ¿Ya? Fíjense aquí. Dice, él se dio cuenta, Grierson, que los problemas que debía afrontar la sociedad se habían hecho tan complejos, o sea, los problemas de la sociedad se habían hecho tan complejos que escapaban a la comprensión de los ciudadanos. O sea, como los problemas eran complejos, la gente... Espero que me escuchen ahí. Todo esto hay que mejorarlo el próximo año. Entonces dice, vuelvo a insistir, había muchos problemas en la sociedad y la gente no los entendía. ¿Qué hizo él entonces? Pensó en una solución, dramatizar el problema, o sea, mostrar el problema, ¿ya? Para que la gente pudiera, mirando el problema, se diera cuenta, ¿no es cierto?, del sentido o cómo debía guiar su conducta. Por lo tanto, él dice, yo le muestro el problema y la gente aprende. En ese sentido, él dice, considero el cine como un púlpito. Es decir, le voy a mostrar el problema, ¿no es cierto?, lo voy a dramatizar, lo voy a llevar al cine, y así la gente, al igual que el sacerdote, esto voy a predicar desde el cine, al igual que un sacerdote lo hace en una iglesia. Entonces dice, estaba determinado a hacer que los ojos del ciudadano se apartaran de los confines de la tierra para fijarse en su propia historia. O sea, mirando yo el problema que él presenta en el cine, voy a aprender. Por eso entonces el cine es una especie de púlpito, porque desde allí yo voy a predicar, desde allí voy a enseñar, como lo hace un sacerdote, por ejemplo, ¿no es cierto?, en la iglesia.
Por lo tanto, ese es el sentido que adquiere. Considero el cine como un púlpito, o sea, el cine como un instrumento para indagar, para mostrar, para enseñarle al otro, ¿no es cierto?, los problemas que no alcanza a entender, los problemas complejos de la sociedad. Por eso entonces, reitero, era la A. Si yo miro, por ejemplo, la C, el cine como un lugar de esparcimiento, es que no lo ve así, lo ve como una forma de enseñar. Está bien la otra parte, como el púlpito en una iglesia, pero el curita, ¿no es cierto?, en la iglesia lo que hace es predicar, tratar de modelar la conducta, pero en ningún caso el sacerdote lo que busca es esparcimiento, y él tampoco. Le muestro el problema para que la gente aprenda. Por lo tanto, reitero, la C no puede ser. El cine como una instancia capaz de representar la realidad y la cotidianidad del ser humano. Bien, bien. Pero, ¿qué significa que eso no está incorrecto del todo? Pero le falta lo central. ¿Qué es lo que hace el sacerdote en el púlpito? Trata de educar, de enseñar. Por lo tanto, él trataba de mostrarle los problemas para que el hombre aprendiera. Por eso, entonces, reitero, es la letra A y no la C o la E que ustedes colocaron. ¿Sigo avanzando? Esas en general las respondieron bien. Aquí, miren, ¿qué conclusión podemos extraer? El tipo, ¿no es cierto?, lo fueron a ver. Llegó el gobernador y dijo, no, esta vasija no la voy a abrir por este caballero. O sea, este no merece mi vino, ¿no es cierto? Luego llegó el príncipe y dijo, no, tampoco, para un simple príncipe. Un día un sobrino se iba a casar, no, tampoco, destapó ese vino para el matrimonio de su sobrino. Pero después dice, los años pasaron, murió, fue enterrado, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó con el vino? Tomaron una antigua vasija de vino, como cualquier otra, y la repartieron entre los habitantes del vecindario, y nadie notó su calidad o su antigüedad. ¿Qué conclusión podemos sacar entonces? El tipo nunca creyó que su vino era, digamos, o sea, nunca creyó que las personas estaban a la altura de su vino. Y al final el vino terminó dándose a cualquiera. No a un príncipe, no a su sobrino, ¿no es cierto? No al gobernador. Al final se lo dieron a cualquiera. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos extraer como conclusión? Que las cosas que son valiosas hay que compartirlas con quienes saben apreciarlas. O sea, él esperó tanto para una persona importante que al final terminó desperdiciando lo que podría haber ofrecido a gente, entre comillas, que lo habría valorado. Nadie notó la antigüedad. Nadie notó la antigüedad. ¿Ya? Para él era solamente vino. Por lo tanto, reitero, las cosas que son valiosas hay que compartirlas con quienes saben apreciarlas. No le puedo dar caviar a un niño porque no va a saber lo que es el caviar, aunque tampoco a mí me gusta mucho. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Compartir las cosas con quien podría apreciar. Del segundo párrafo, ¿qué podemos inferir? Bueno, está clarito allí, dice, lo que colocaron como equívoco. Pensaban que ninguno de sus visitantes sabía apreciar el valor de su vino. Efectivamente, pero la pregunta no es esa. La pregunta es inferir, deducir. Y si yo coloco, ¿qué puedo deducir? Que ninguno de los visitantes sabría apreciar el valor de su vino. Bueno, eso no es una deducción, eso es lo que él piensa. Concretamente, vuelvo a reiterar, la pregunta es inferir, y esa es una información que aquí aparece como textual. Cuando es inferir, yo deduzco, yo saco como conclusión. Aquí, él dice, no, este no lo va a apreciar. Bueno, claro, por eso que ninguno de los visitantes iba a saber apreciar su vino. Eso lo dice textualmente. Pero yo estoy pidiendo una inferencia, y una inferencia es siempre, no es algo tan rebuscado, pero que no está literalmente expresado, no está literalmente dicho. Yo tengo que deducir. ¿Qué puedo deducir entonces? Eso es verdad, pero a partir de eso, ¿qué puedo deducir? Que él conocía el valor de su vino, pero no conocía el valor de las personas. Claro que no. Por eso es que entonces él no lo compartía con ninguno. Reitero, chiquillos, cuidado con eso. Las inferencias no son tan difíciles, pero no son textuales. A ver,
En la número 9, siempre hay algunas que no nos quedan tan claras como uno querría, pero esta creo que era posible sacarla, no era difícil. Miren, la pregunta es la siguiente. La mayoría de los que se equivocaron colocaron la alternativa A, pero la mayoría lo tenía bueno, ¿no? Aquí no están puestas necesariamente, son las que más se equivocaron, pero no necesariamente el equívoco fue mayor que el acierto, ¿ya? Es decir, puede que aquí el 30% de los alumnos hayan puesto eso, pero el 40% puso eso, y el resto otra alternativa. A ver, es verdad, el espíritu de investigación no tiene límites. Si uno dice, pero profesor, claro, ningún investigador se coloca límites, o sea, podemos investigar todo lo que queramos, y es verdad, pero estamos dentro del contexto. Y dentro del contexto es una ironía. ¿Por qué una ironía? Porque él dice, han descubierto que los monos de Hispanoamérica pueden escribir, ¿no es cierto? Por lo tanto, vuelvo a reiterar, aquí esa sigue siendo una ironía porque dice el espíritu de investigación, o sea, es una maravilla. Descubrieron en Estados Unidos y Europa que en América hay un mono que escribe, ¿ya? O sea, en el fondo lo que hay allí, ¿no es cierto?, es decir, siempre nos miran en menos. Bueno, pero cuando yo digo Fray Bartolomé convenció a los europeos que éramos humanos y teníamos un alma, ese es un hecho. Porque efectivamente, aquí como se plantea, hace más de 4 siglos, Bartolomé de las Casas pudo convencer a los europeos que éramos humanos y que teníamos un alma. Eso es un hecho. Eso fue lo que hizo Fray Bartolomé de las Casas. O, si hubiera dicho, por ejemplo, en general, hace más de 4 siglos, los europeos descubrieron que también teníamos un alma y que éramos seres humanos, estaría correcto, porque podría ser una ironía. Pero al atribuírselo completamente a alguien, significa que lo que está planteando es una información verdadera. Si yo digo, por ejemplo, a ver, se terminaron los problemas de la Araucanía, eso es una interpretación mía. Pero si yo digo, por ejemplo, el ministro del Interior dijo que se terminaron los problemas de la Araucanía, es un hecho. ¿Qué cosa? Lo que dijo, no la verdad de lo que puede representar. Es un hecho solamente lo que él había dicho. No necesariamente refleja una verdad, reitero, permanente. Si fuera el caso, estoy inventando, para que me entiendan. ¿Ya? Y sabemos que el problema, por el contrario, tan lejos de arreglarse. Bueno, entonces, si yo digo, Bartolomé de las Casas convenció a los europeos que éramos humanos, claro, si alguien vio la película La Misión, se dará cuenta que efectivamente pensaron siempre que, poco menos que, dice allí éramos, pero se refiere a los nativos, se les miraba como animalitos. Incluso cuando uno de ellos canta, no sé, en pleno juicio que hay allí, nos explican cómo, entre comillas, animalito podría cantar tan maravillosamente. Y por eso un sacerdote lo muestra y dice, esta gente es tan humana como nosotros. Pero en principio, eso fue. Bueno, reitero, por eso sería entonces la E la correcta y no la otra. Aquí dice, este hombre se quiso burlar del otro, ¿no es cierto? Con el andar del tiempo, construyó un laberinto, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que quiso hacer? Burlarse de su visitante. Para hacer burla de la simplicidad de su huésped, lo hizo penetrar en el laberinto. Y aprovecho también otra, chiquillos, fíjense aquí. Dice, ahí el visitante vagó afrentado, humillado, ¿no es cierto? Confundido hasta la tarde. Entonces imploró socorro divino, imploró la ayuda de Dios y dio con la puerta. Es decir, logró dar con la puerta del laberinto gracias a la ayuda de Dios. ¿Ya? Tengámoslo presente para una pregunta que viene. Por lo tanto, si yo miro de inmediato la que estábamos revisando, inocencia
no es la sencillez, porque dice, porque el rey árabe era un hombre llano, sin lujo ni presunciones. Aquí nada de eso se dice. Lo visitó y el otro se quiso burlar de él, pero no sabemos si porque era un hombre sin lujos, sin, qué sé yo, atavíos, simplemente quiso hacer burla. Vino a su corte un rey y él se quiso burlar de su huésped. No sabemos, reitero, si era, si él quería, ¿no es cierto?, burlarse de la ingenuidad, si era el rey árabe un hombre llano, un hombre tranquilo, no se nos dice. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? La simplicidad se refiere a lo que el otro era nada más. Aquí dice, de la ingenuidad, no sabemos, a lo mejor era inocente, a lo mejor era incapaz de entender, a lo mejor tenía creencia religiosa y él pensaba, Dios me ayudará. Por lo tanto, lo único que podemos decir de la simplicidad es que era un hombre sencillo, no se nos dice, un hombre tal cual, probablemente un hombre sin lujo ni presunciones, como se dice arriba. Era un hombre simple, por lo tanto no venía con grandes atavíos, ¿no es cierto?, con una corte, con un séquito, con joya. No, un hombre tal cual. No se nos indica otra cosa que eso. Si yo digo, reitero, ingenuidad, tendría que decir que el otro era inocente probablemente, que era crédulo, por ejemplo, pero aquí no hay una conducta de esa naturaleza. Aquí me dice, era un hombre sencillo, simple, o sea, no traía una corte imperial detrás, no traía grandes lujos, claro. Cuando yo digo, era un hombre inocente, tendría que decir que era un hombre crédulo, ingenuo, incluso podría decir hasta tontado, y eso no se dice. Aquí era un hombre tal cual, ¿ya? Sin grandes aspavientos. Por eso entonces la palabra sencillez refleja mucho más que la inocencia. Y cuando dice estragó, claro que los atacó después, ¿no es cierto? ¿Qué hizo? Se enojó y dice, luego regresó a Arabia junto a sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia. Alguien dice, bueno, ¿los atacó? Claro que los atacó, pero fue derrotado. O sea, podríamos decir eso. Sí, claro, los atacó, pero no le sirvió de nada. Pero sí sabemos que le sirvió porque incluso hizo preso o capturó al rey que se había burlado de él. Por lo tanto, ya no me sirve atacó. No me sirve solamente decir, claro que los atacó, sí. Lo que yo quiero decir, sí, en el texto, es que no solo los atacó, sino que destruyó a todos los reinos del otro rey árabe. Y lo tomó preso incluso. Insisto, la diferencia no está en atacar tan solo, sino en que venció al otro, porque podría haberlo atacado y no haberlo vencido. ¿Entienden? Entonces, esa es la diferencia. Por eso es arruinó, porque señala que el rey árabe arrasó con los reinos de Babilonia, destruyó todo lo que encontró y pescó al rey, lo metió en un camello y lo subió y le dijo, ya, ahora sálvate, en medio de todo el desierto. A ver, este es mi laberinto. ¿Estamos? Ya. Seguimos. ¿Qué significa la gloria sea con aquel que no muere? La fama es para la persona. Aquí no se habla de fama. Aquí se habla de triunfo. Él logró salir por intervención divina, ¿no es cierto? Lo sabemos, allí está la pregunta. El rey árabe, tomemos las dos preguntas. Ya habíamos dicho, ¿cuándo logra salir? Cuando estaba desesperado. ¿Y qué hizo? Imploró socorro divino y dio con la puerta. O sea, implora a Dios y Dios le ayuda, ¿no es cierto? Entonces, volvamos a las dos preguntas. ¿Cuándo logra el objetivo? ¿Cuándo logra encontrar la puerta? Por su astucia y perseverancia. Estaba desesperado. Lo único que hizo fue pedirle a Dios que lo ayudara. Entonces, el rey árabe, según el trozo anterior, lo consigue por intervención divina. Y doble intervención divina, doble intervención. La que ya dijimos, por una parte, bueno, y tomo la otra al tiro. ¿Para quién es la gloria? No es la fama, no es para el más astuto. Simplemente es aquel que logra vencer. ¿Ya?
para eso es la gloria. Y miremoslo, tiene una doble condición, una doble ayuda divina. Por una parte, el socorro divino lo implora y da con la puerta. Y después dice, sus labios no profirieron queja, no se quejó. Pero le dijo al rey de Babilonia que en Arabia tenía otro laberinto y que si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. ¿Ya? Es decir, yo también tengo, ¿no es cierto?, otro laberinto. Y si Dios quiere, yo te lo voy a dar a conocer un día. Claro, ¿cuándo se lo dio a conocer? Cuando lo venció, cuando simplemente atacó y destruyó todo. Cuando lo tomó y lo dejó metido en el desierto. Por lo tanto, en dos oportunidades vemos que se refiere la misma idea a qué cosa, a que es ayudado, ¿no es cierto?, por Dios, por intervención divina. Dios quiso que él un día le ganara al otro y que lo pudiera, ¿no es cierto?, castigar como lo habían hecho con él. Bueno, dejémoslo ahora, por ahora hasta aquí. Continuamos un rato más. ¿Cuál es la que viene ahora? Ya. Ya, chiquillos. ¿Pueden salir?